Especial a nuestro conferencista convocado el día de hoy dentro de nuestro programa de formación para gerentes de la industria del agua y saneamiento. Hoy vamos a estar conversando acerca de Yacambú, tareas pendientes, con Rafael Guevara Briceño. Nos acompaña también el profesor José María de Viana, coordinador académico de esta actividad, quien va a dar la bienvenida. Y solo recordarles antes de dar formalmente inicio, mantener por favor sus videos y micrófonos apagados durante la presentación. Además, al finalizar la conferencia podemos hacer preguntas a través del chat y con gusto se las vamos a leer a nuestro invitado de hoy. Profesor José María, profesor Guevara, bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días, Eddie. Ya que para nosotros es un enorme honor recibir hoy a Rafael para hablar de Yacambú. Quizás la cantidad de experiencia y de conocimiento que tiene Rafael de ese proyecto son fundamentales. Y para que entendamos un poco la direccionalidad, los grandes proyectos de abastecimiento a las ciudades en todo el país han estado muy complicados, con distintos tipos de problemas de tipo técnico y muchos de tipo administrativo también muy serios. Eso ha hecho que, al igual que en el caso del proyecto del TUI 4, se tenga poca información de hasta dónde hemos llegado y de qué falta por hacer. En la definición de una ruta de reconstrucción de los servicios de agua y saneamiento va a ser fundamental que las grandes obras paralizadas tengamos todos claro cuál es el punto de inicio, en dónde estamos, a dónde llegamos, y que reduzcamos las leyendas urbanas y las cosas que se dicen. ¿Y quién mejor que Rafael para hablar de este caso? Es un proyecto fundamental para la región centro-occidental, pero muy especialmente para el desarrollo del estado Lara. Y tenemos una enorme frustración nacional porque tenemos muchos años detrás de ese proyecto. Queremos saber hoy, si iniciáramos mañana este proyecto de nuevo, dónde estamos y qué es lo que hay que hacer para que finalmente se convierta en un proyecto disponible para los venezolanos. Lo dejo con Rafael. Bienvenido, Rafael, y muchas gracias de estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, Eyaide, y bienvenido a todos los invitados. Muy buenos días o buenos mediodías. Sí, bueno, vamos a dar esta pequeña charla. La gran mayoría va a ser por un video ya preparado. Quería simplemente decir a los estudiantes del curso de gerencia de agua del IESA, que está también orientada principalmente a ellos, con la disculpa de estos grandes ingenieros que están también, los veo aquí en la charla, pero tiene una parte didáctica. Ok, si una vez que Dios quiera empecemos a trabajar en Venezuela seriamente y en la cantidad de obras pendientes, voy a hablar nada más que de industria del agua. Bueno, sí, estamos comprometidos, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cómo vamos a manejar las inversiones. En el caso de Yacambú, bueno, si hay que rehabilitar Yacambú, la primera pregunta que tendríamos que hacerlo es, bueno, ¿vale la pena rehabilitar Yacambú? ¿Vale la pena seguir invirtiendo dinero en esta obra o simplemente nos olvidamos de ella y, por ejemplo, nos enfocamos en Dos Bocas? Bueno, por eso la primera parte de esta charla va un poco eso, a un análisis regional alrededor de un polígono que ya van a ver, de las distintas alternativas de aprovechamiento de aguas superficiales. Entonces, sin más, empezamos ya con las diapositivas o láminas. Muy buenas tardes. El sistema hidráulico Yacambú Kibor ha tenido bastantes años en su construcción y en él se han invertido una cantidad importante de dinero. Sin embargo, todavía no está en operación, no se han terminado sus obras. Hay unas tareas pendientes por ejecutar. En esta charla vamos a hablar sobre esas tareas pendientes, pero también vamos
a ver si es necesario, si se considera necesario rehabilitar, terminar, poner en operación el sistema hidráulico Yacambú-Quibor. Para eso entonces vamos a tratar de tener una visión un poco regional de este proyecto de ingeniería hidráulica. En este polígono que estamos viendo acá, fíjense que está la ciudad de Carora, Río Tocuyo, Duaca, Barquisimeto acá, Yaritagua, el Tocuyo, acá abajo Acarigua, Agua Blanca, Villa Brusual, en Turén. Tenemos un polígono donde hay demandas para abastecimiento urbano y hay demandas para riego. Y en ese polígono también tenemos aprovechamientos hidráulicos superficiales y subterráneos. Pero en esta charla nos vamos a referir más a los superficiales que están relacionados con el aprovechamiento del río Yacambú. Acá vemos un poco más detalle. Vamos a ver acá. Aquí está el embalse Dos Cerritos, ya construido y en operación desde hace más de 40 años. Y aquí vemos una aducción que va a Barquisimeto. Este embalse da agua para riego en las valles, en las riberas del río Tocuyo, da algún riego en Quibor y abastece la ciudad de Barquisimeto. Acá vemos el embalse Acarigua también en el río Tocuyo, que se usa para control de inundaciones, para riego y para abastecimiento de la ciudad de Carora. Acá vemos el embalse Yacambú, que es el objeto de nuestra charla, que está sobre el río Yacambú, quien es afluente del río Acarigua, que junto con este río que se llama Urapal, ambos forman el río Acarigua. Aquí, en esa unión, un poco más abajo de esa unión, está el embalse Dos Bocas, que está en proyecto, que no está construido y obviamente tampoco está en operación. Acá vemos el embalse Las Palmas, que está en proyecto, no está construido. El embalse Las Majaguas, que está construido desde hace más de 50 años y en teoría está en operación para el riego de unas 30.000 hectáreas. Entonces aquí tenemos, fíjense, una serie de aprovechamientos hidráulicos superficiales. En este polígono podemos decir que la demanda para consumo urbano tenemos en el eje Agua Blanca, Acarigua, Araure, Ospino, Turén. Aquí tenemos las distintas ciudades. Para el año 2030 estimamos una población del orden de los 750.000 habitantes y con una demanda del orden de los 346 metros cúbicos por segundo. En el eje Tocuyo, Barquisimeto, Quibor, Duaca, Caudare, e inclusive Yaritagua, tendríamos una población para el año 2030 estimada en el orden de los 2,5 millones de habitantes, con una demanda total del orden de los 11.4 metros cúbicos por segundo. Si sumamos Carora y Salar de la Miel, que no están exactamente en el polígono, estaríamos hablando también de unos 12 y pico metros cúbicos por segundo. Las demandas de riego perdón que me volví para atrás. El balance general regional, entonces, de la demanda y la disponibilidad de aprovechamientos superficiales sería más o menos la siguiente. 16 metros cúbicos por segundo para demanda de población, 34 metros cúbicos para riego y tenemos una capacidad de aprovechamiento de potencial superficial de 60 metros cúbicos por segundo. O sea que sí podemos cumplir con esas demandas. Visto más en detalle, solamente considerando los embalses Dos Cerritos, Yacambú y Dos Bocas, entonces tendremos una demanda de población del orden de los 15 metros cúbicos, una demanda de riego del orden de los 15.2 y
una disponibilidad superficial del orden de los 29.5, bueno, casi 30 metros cúbicos por segundo. En relación a la demanda para el año 2030, ya hemos dicho que el eje Tocuyo-Barquisimeto, Quibordó-Caudare nos da una demanda del 11.43 metros cúbicos por segundo. Pero la disponibilidad de abastecimiento urbano vamos a definirla. Por Dos Cerritos tenemos 3.5, por agua subterránea 1.5 y por Yacambú 3, serían 8. Entonces todavía necesitaríamos para llegar a estos 11. Habrá que recurrir antes del año 2030 al embalse Dos Bocas. Para poder comparar todas estas alternativas que hemos indicado, ya sea Las Palmas, Dos Bocas, Yacambú, Atarigua, etcétera, para hacer un análisis comparativo, queremos hacer énfasis de que hay que primero definir parámetros técnicos y parámetros económicos para que estas comparaciones las hagamos igual. O sea, comparemos manzanas con manzanas, peras con peras. Entonces, por ejemplo, a título de ejemplo, para las tuberías, entonces decimos que vamos a usar tubería de acero API 5L grado B, que tiene un punto de flexión de 2.460 kilogramos centímetro cuadrado. Tenemos un diámetro óptimo calculado de esta manera, de acuerdo con el caudal. Tenemos unos espesores mínimos calculados de esta manera. Definimos el coeficiente de pérdida de Wilhelm-Hansen en 100. Tenemos las pérdidas por fricción calculadas de acuerdo a la fórmula de Wilhelm-Hansen. Tenemos un porcentaje de pérdida localizada, que en este caso la estimamos en 10% de las pérdidas por fricción. Tenemos unos parámetros para las estaciones de bombeo. Definimos la potencia con esta fórmula 981H/Q sobre eficiencia, la potencia instalada y la demanda instalada. Otros parámetros que usamos, por ejemplo, tasas de interés, en este caso 12%, periodo de análisis 25 años. Obviamente esto se puede cambiar. Lo importante es que usemos el mismo parámetro para analizar todas las alternativas. ¿Ok? Vida útil 25 años. Los precios de la tubería, en este caso $3.8 por kilo. Las estaciones de bombeo lo estamos poniendo $1.000 por cada kilovatio. La construcción de ella. El precio de construcción del túnel lo estamos poniendo en $18.500 por metro, lo cual es altísimo, pero eso se puede ajustar, pero sigue siendo igual para todas las alternativas. Los costos anuales de operación y mantenimiento, ¿okay?, de las tuberías, las presas, las estaciones de bombeo, los túneles. Otros parámetros económicos importantes son los costos anuales de compra y venta de energía, porque si vamos a hacer bombeo, pues tenemos que comprar energía, pero si vamos a vender energía, vamos a vender energía a la red eléctrica, también podemos saber en cuánto las podemos vender. Entonces, lo importante es que tenemos que definir unos parámetros para poder comparar las alternativas con un mismo patrón. Así pues, entonces volvemos al mismo gráfico. Aquí tenemos Atarigua, Dos Cerritos, Yacambú, Dos Bocas, Las Palmas, Las Majaguas. En este gráfico, además de lo que mostramos anterior, podemos ver lo siguiente. Fíjense, hay la capacidad de, ¿qué pasa? Mejor dicho, si el túnel de Yacambú por X razón decide no construirse o no terminarse o no rehabilitarse, aunque vamos a ver que está... todo el túnel está excavado, pero sí se ha dañado en varias partes. Pero entonces se han estudiado alternativas de llevar el agua de este embalse hacia Barquisimeto o Quibor, unas por haciendo bombeos a través de la serranía o con túneles menores, y otras haciendo esta tubería que va hacia Dos Bocas, pasa por Dos Bocas, esté hecho o no hecho Dos Bocas, sigue la tubería. Aquí, esto que está aquí se llama Camburito, sigue Camburito, Sarare y puede llegar a Barquisimeto. Entre Yacambú y Dos Bocas hay como 19 kilómetros y entre Dos Bocas y Yacambú
perdón, entre Dos Bocas y Barquisimeto hay 90 kilómetros. Entonces, estas alternativas se han analizado. Aquí mostramos lo que llaman la opción 1, lo que llamamos opción 1. Aquí está el embalse, habría que hacer una estación de bombeo, otra segunda estación de bombeo, una chimenea aquí y luego soltar el agua hacia en este caso Campo Lindo, que está en la carretera Quibor-Barquisimeto. Aquí inclusive se pone la posibilidad de generar energía eléctrica con lo que se suelta para acá. Claro, no se puede recuperar lo que se compraría para bombear aquí. Un aspecto importantísimo, una alternativa como esta es de dónde se puede conseguir esta energía para poder bombear estos caudales. Eso es un aspecto bien importante. Aquí hay una opción 2 que es similar a la anterior, pero no llegando a la cima, sino con un túnel a una cierta cota, en este caso cota 1400, un túnel más corto que el de Yacambú, por ejemplo. ¿Ok? Esa es otra alternativa. Y aquí hay otra alternativa, una opción 3, que es desde el agua de Yacambú, viniéndose por tubería, como dijimos antes, va pasando por Dos Bocas, esté o no esté construido Dos Bocas, continuando, luego va a haber que poner una estación de bombeo o en Camburito o en Sarare o más cerca de Barquisimeto, en Los Cristales. Pero esas alternativas se han estudiado, se han analizado. Es más, podemos decir algo, con un estudio preliminar que hicimos, la empresa Hidrolara decidió, por razones que un poco vergonzosas, ¿no? Pero que creo que todos sabemos, por aquello de que en las compras de cosas hay buenas comisiones. Bueno, los 90 kilómetros de tubería entre Dos Bocas y Yacambú se adquirieron, qué sé yo, en el año 2014, 2015, y por ahí están guardadas esas tuberías y quién sabe si no bien guardadas. Pero esa es una alternativa. De esas alternativas, repito, de poder sacar el agua de Yacambú sin necesidad del túnel de trasvase, pues las que se consideraron, las que tienen menor costo unitario, son las alternativas de sacar el agua hacia el río Carigua, hacia abajo, hacia Dos Bocas, Camburito, Sarare y llevarla a Barquisimeto. Esas son estas tres alternativas que ustedes ven acá. Y esta, la que está en color verde, pues que es la menor. Aquí estamos hablando de un caudal de 6 metros cúbicos por segundo, que sería la demanda del año 2030. Pero con eso definimos algo. Si no hacemos el túnel, nos tenemos que ir por tubería, pero vía Camburito, Sarare y Barquisimeto. No queremos, no es conveniente cruzar la serranía. Eso ya por lo menos lo podemos tener definido. Ahora, vamos a ver los otros aprovechamientos y el mismo tipo de análisis que vimos anteriormente se ha hecho con los otros aprovechamientos. Entonces, fíjense acá, aquí está el embalse Las Palmas es sobre el río Cojedes, ¿ok? Si tuviésemos que hacer Las Palmas repito, para los 6 metros cúbicos por segundo, Las Palmas pues nos daría este tipo de costo unitario. Estaríamos en el orden de los 0,40 dólares por metro cúbico, ¿ok? Si hacemos Dos Bocas, estaríamos en este orden de los 0,34 metros cúbicos, dólares metro cúbico. Si construyéramos Yacambú hoy en día, todo Yacambú con los mismos parámetros, comparando todo esto, todavía Yacambú sería un poquito más económico, repito, para llevar agua estos 6 metros cúbicos a Barquisimeto. Aquí pueden ver ustedes otras alternativas, que es Limoncito a Tarigua. Esto se hizo porque en un momento dado se pensó que si se necesitaba por emergencia darle más agua a Barquisimeto, aquí tienen que si se hacía la presa Limoncito, que solo aprovecha 0,5 metros cúbicos, y se hacía una tubería entre Atarigua y Barquisimeto por bombeo, que solo aprovecharía 1,5 metros cúbicos, sumando las dos, se tendría 2 metros cúbicos por segundo adicionales a Barquisimeto, y estos costos están acá, pero fíjense que son un poco altos. Ahora, esta curva que está aquí abajo es en el caso tal de que entonces se decida terminar Yacambú. Si asumimos que lo que ya está invertido en Yacambú es
un costo perdido ya, bueno, hacer los trabajos que hacen falta, los nuevos trabajos, nos llevaría a este costo unitario. Entonces, nos dice este gráfico que sí vale la pena tratar de terminar Yacambú, porque llevar esa agua a Barquisimeto, estos 6 metros cúbicos de Barquisimeto, terminando Yacambú, nos resulta más económico que si hiciéramos Dos Bocas o si hiciéramos Las Palmas. Visto no en costo unitario, sino visto de costo de inversión, que es importante, por supuesto, la inversión inicial. Claro, si hoy fuéramos a hacer ya Yacambú total a los costos que nos han dado, pues que han sido reales, pues habría que invertir 800 millones de dólares. No sería atractivo Yacambú comparado con Las Palmas y Dos Bocas. Dos Bocas sería más atractivo porque estás hablando de 550 millones de dólares contra 800. Pero como no es el caso, porque en Yacambú no hay que hacer todas las obras, sino las que faltan para poner en la operación, que en este caso se llegó a estimar con los parámetros que se usaron en 200 millones de dólares, pues entonces pareciera que por comparación de costo total de inversión, también sigue siendo interesante tratar de rehabilitar y poner en operación el sistema Yacambú. Con esa premisa, entonces decimos que sí, el embalse Yacambú, vamos a ver cuáles son sus características. Bueno, aquí está, tiene un área de cuenca de 335 kilómetros cuadrados, un escurrimiento medio anual del río Yacambú en el sitio de presa de 13 metros cúbicos por segundo, un aprovechamiento medio anual de 11 metros cúbicos por segundo, una capacidad total de 405 hectómetros cúbicos, una capacidad útil de 280 hectómetros cúbicos. El nivel de aguas normales del embalse de Yacambú sería 751 metros sobre el nivel del mar. Es importante destacar que la salida del túnel en el Valle de Quibor está a 690 metros sobre el nivel del mar. Es decir, podríamos tener una carga con las pocas pérdidas que tiene, porque el diámetro da muy pocas pérdidas, casi del orden de los 60 metros en la salida del túnel, que nos da carga de metros de columna de agua, que nos da carga hidráulica para ser aprovechada en la redistribución del sistema de riego y el envío de agua para la planta de tratamiento. La presa de Yacambú es de tipo de grava con pantalla de concreto y tiene una altura del orden de los 162, 163 metros y tiene un volumen de terraplén de 4 millones de metros cúbicos. Viendo más detalle el proyecto Yacambú, bueno, aquí vamos a ver primero en planta, aquí estaría el embalse Yacambú, este es el río Yacambú, esto es lo que llama la quebrada negra, esto sería la quebrada honda, aquí estaría el sitio de presa, la toma, fíjense que no está en el sitio de presa, está más atrás en el valle, vamos a llamarlo de la quebrada honda, aquí está el túnel de 23.2 kilómetros de largo, este túnel atraviesa dos fallas importantes, la falla del río Turbio y la falla del río Boconó, y llega al Valle de Quibor. Esto es en planta, ahora visto en perfil, aquí tenemos la presa que tiene 163 metros de altura. El nivel normal del embalse, ya dijimos, está cota 751. Aquí estaría el túnel con una toma de fondo, una toma de fondo que fue la que se hizo, aunque también hay un diseño para una toma selectiva, pero el Ministerio del Ambiente en un momento dado, creo que en el año 2014, decidió construir nada más que una toma de fondo, y aquí está un shaft, un pozo de operaciones, porque hay una cosa que hay que decir, este túnel hasta acá, los primeros 10 kilómetros tiene pendiente o sea, pendiente contraria, aquí va subiendo la pendiente. ¿Por qué? Porque se pensaba que podría haber mucha agua en la construcción del túnel y esa agua había que sacarla por gravedad. Entonces aquí tiene que haber unos dispositivos el día que se quiera vaciar el túnel con unas bombas especiales para vaciar esta parte del túnel. Acá ven una ventana inclinada que se construyó originalmente para empezar la construcción más rápida posible por la falla de Boconó, que era la zona más problemática, como de hecho así fue. Y bueno, este sería el túnel. Van a ver también
que vamos a indicar que aquí al final del túnel hay que hacer un revestimiento de acero, es importante. ¿Por qué? Fíjense que esto es escala deformada, pero como aquí tenemos una carga hidráulica de unos 50 metros de columna de agua, aquí al final tenemos que hacer impermeable el túnel. Entonces, la tubería que va a distribuir el agua riego de una vez y abastecimiento, vamos a decir así, se entra dentro del túnel, no me acuerdo ahorita cuánto, como 500 metros, 600 metros, para que luego continúe y no se salga por las laderas cercanas a la salida del túnel. Aquí un poco la idea de por qué Yacambú. Bueno, de este lado de la cuenca del Orinoco, del río Acarigua, la lluvia es del orden de los 2.000 milímetros al año, y de este lado del Valle de Quío la lluvia es del orden de los 500 milímetros al año y hay mucha sol. Entonces estas son buenas tierras para cultivo y este trasvase se justifica desde el punto de vista de riego. Un poco de más detalle. Ok, aquí vamos a ver, vemos la presa de Yacambú, una planta. Aquí estaría la cresta de la presa. Esta área que ven aquí es el área de la pantalla de concreto. Aquí se ve la presa, una presa de concreto de 60 metros de alto. Vamos a explicarla cuando veamos el perfil. Y también vemos acá lo que llamamos el estribo izquierdo. Este estribo izquierdo es bien complicado, tiene una geología muy complicada y tiene una serie de obras. Para que se den una idea, esta presa tiene 4 millones de metros cúbicos de material. Esta berma que está aquí de protección del estribo izquierdo también tiene 4 millones de metros cúbicos de material. Aquí hay una cosa simpática. Aquí hay una presa de RCC que nosotros sepamos es la primera presa de RCC que se ha hecho en Venezuela, concreto compactado con rodillo. Se hizo esta presa para no llenarla de agua, para llenarla de tierra. ¿Cómo? Al hacer la presa acá, esta quebrada, con sus sedimentos en pocas crecidas, rellenó todo el valle, el fondo del valle de esta quebrada, lo rellenó de grava. Y esa grava ha servido de pie para esta berma, porque una parte de la berma que fue construida mucho antes de la construcción final, la misma quebrada fue erosionando el pie de esta berma. Con esta presa se logró estabilizar todo el pie de esta berma. Por supuesto, esto tiene que tener un control hidráulico y tiene que tener un cuidado, porque cuando el envase esté lleno, esto no se justifica. Pero mientras el envase no se haya llenado, pues aquí hay un proceso de hidráulica y de erosión importante. Aquí estamos viendo estos dos túneles que llamamos túnel 1 y túnel 2, son túneles de desvío. Los túneles que se han usado para desviar mientras todo el río de Cambú ha estado pasando por estos dos túneles. Este túnel que está aquí es el túnel 3, que es el túnel de descarga de fondo, y este túnel que está aquí, el 4, que es el acceso a la cámara con puertas de descarga de fondo. Aquí ven ustedes una cantidad enorme de pequeños túneles de sección pequeña. Hay casi 3,5 kilómetros de túneles de estos que son, como lo vamos a ver más adelante, para drenaje del estribo izquierdo. Aquí ven ustedes el aliviadero. Un poco más de detalle, aquí ven la presa. Ok, esta es la presa, esta es la cresta de la presa, la carretera de acceso, este es el terraplén aguas abajo. La pantalla de concreto, aquí está la presa de concreto, una presa de concreto de 60 metros, aquí está un terraplén contrafuerte, aquí están los túneles 1 y 2 de desvío, aquí está el túnel de descarga de fondo y el túnel de acceso de la descarga de fondo. Fíjense, es importante, por aquí pasa una falla, y por aquí también pasa un contacto geológico importante. Una sección de la presa para que nos demos una idea. Es una presa de grava sucia. Las gravas no se procesaron tal como salieron del río, excepto para la zona 1 y esta zona de filtro dren. Esta zona de filtro dren es muy importante. Pero bueno, primero vamos a hablar de esto. Aquí está la presa que hemos dicho de concreto, que ¿por qué se hizo la presa de concreto? Para que no se extendiera
el terraplén una vez que se salía del cañón, pero también porque si por aquí pasaba una falla, no nos convenía que la losa de concreto se prolongara y quedara encima de la falla. Por tanto, había que parar la losa de concreto. Entonces se hizo esta presa y, claro, este terraplén está para sostener los empujes de esta grava sobre esta presa mientras no se llene el embalse. Pero bueno, en líneas generales, ok, muy importante, disculpen, es este filtro dren. Este filtro dren es muy importante para esta presa. Repetimos, es una presa de grava sucia, si se quiere, sucia, me refiero a que tienen en casi 10% de pasantes por el TAMI 200. Entonces, si se rompe la losa en algún sitio, se hizo el análisis de que una rotura de losa, entonces el agua llegaría aquí, la quedaría atrapada por este filtro y saldría por aquí y podríamos lograr mantener seco el talud aguas abajo de la presa. Aquí vemos una foto, fíjense, aquí está el tope de la presa de concreto que hemos hablado. La presa de Yacambú va a llegar hasta acá. ¿Ok? Ahorita vamos a ver una siguiente foto. Esto era cuando estaba en construcción. Quiero hacer referencia aquí, fíjense qué bello era este cañón. Y originalmente se pensó, el primer diseño de Yacambú fue una presa de arco bóveda. Si hubiéramos hecho una presa de arco bóveda que llegara hasta acá y fuera hasta allá abajo, 163 metros de alto, por lo menos hubiéramos conservado el cañón y hubiera sido realmente un diseño muy bonito. Y se hizo un prediseño, pero y el prediseño se hizo con buenos consultores internacionales muy importantes en esa época. Pero los análisis dieron que las condiciones de geología de estos estribos no eran suficientes para los empujes de una presa de arco bóveda de 163 metros de alto. Por tanto, ese tipo de presa no se aprobó para este proyecto. Aquí vemos entonces ya que, mire, vemos aquí el tope de la presa de concreto, aquí ya vemos ya la presa terminada con la losa construida. Y aquí lo vemos aguas abajo, el gran terraplén de la presa. Aquí fíjense, entonces aquí el estribo izquierdo que le mencioné, fíjense esta pared que ahorita vamos a ver en más detalle. Este es el estribo izquierdo. En líneas generales, el amarillo era como el natural, pues. Fíjense que hay una pared vertical que, repito, de casi 400 metros de altura, pero al ponerle agua acá, fíjense, esto no iba a poder manejar esa agua. Entonces se hace el proyecto, se propone aquí una berma impermeable, con un elemento impermeable, una berma bastante impermeable con material con más del 40% pasante TAMI 200, luego unos filtros drenes, y esos filtros drenes el agua y se llevaba a unas galerías de drenaje, y esas galerías de drenaje que no salen en esta figura, socaban el agua hacia aguas abajo. También había zonas donde había que poner anclaje. Adicionalmente, aquí, estas que ven, líneas continuas aquí, se hacían líneas de inyección para tratar de impedir el paso del agua, pero también líneas de drenaje, de tal manera que si aquí, por ejemplo, en esta zona había agua que pasaba acá, llegaba a este filtro y llegaba acá y pasaba la barrera, drenaba hacia esas galerías y esas galerías podíamos sacar el agua acá manteniendo estos taludes en seco. Para que nos demos una idea, pero muy rápida, ¿no? Esta es una geología muy compleja. Aquí está el río Yacambú, tal como le dimos, aquí es donde está la presa, este es el estribo izquierdo del cual hemos venido hablando, aquí está el aliviadero, pero fíjense la cantidad de fallas geológicas y contactos geológicos que se encuentran en esta zona. Es bien complejo este estribo izquierdo, donde hay dominantemente rocas filitas carbonosas, filitas silíceas, las filitas silíceas más duras, las filitas carbonosas más blandas. Y hacia esta zona también hay calizas, con el agravante que esas calizas, en algunas de ellas hay unas grietas o cavernas muy grandes que ha habido que lidiar con ellas y no hay que perderlas de vista.
Aquí ven una foto del extremo izquierdo que vemos viendo. Fíjense qué impresionante. Miren, este es un silo grandísimo que está aquí. Miren esto. Aquí hay, que no sé si se ven ahí, no sé, estoy claro que unos carros que están acá. Pero esto es algo muy importante que hay que tomar muy en consideración en este proyecto Yacambú. El manejo y el tratamiento y estabilización de este estribo izquierdo. Aquí vemos ya la berma construida. Fíjense, esta parte de la berma ya se le habían sembrado su gramínea de estabilización. A esta todavía no, pero ya estaba construida. Más adelante a ver, todavía falta una parte de esta berma en esta zona que no se ha usado porque esta es como la carretera de acceso para agua abajo y no se ha concluido esta parte. Pero eso es muy importante. Y está previsto también hacer unas cortinas adicionales de inyección y de drenaje aquí en el tope de la berma. Para que se den una idea, pues esto es una de las tantas galerías de los 3.000 y pico metros de galerías que hicimos explorando el extremo izquierdo, donde clasificamos la roca lo mejor que pudimos, y nos dimos cuenta que estamos ante un problema importante. Aquí vemos unos amigos que lo vamos a ver más detalle, pues nuestros amigos murciélagos, que en todas esas galerías, esas excavaciones que uno hace, pues se forman inmediatamente, vienen muchos murciélagos que uno va entrando y los murciélagos los van chocando contra uno. Y eso que dicen que los murciélagos y que no chocan, no, sí chocan. Pero bueno, son habitantes de estas galerías. Como vimos en planta, también tenemos entonces una descarga de fondo. La descarga de fondo es bien importante en cualquier proyecto hidráulico. En el Yacambú tiene su descarga de fondo, que es un túnel con una rápida. Aquí, esto que está aquí es la cámara de compuerta. Está aquí un pequeño detalle, una compuerta de operación, otra compuerta de resguardo y una tercera compuerta de resguardo, en este caso. ¿Ok? Esto está en construcción, no se terminó, pero estuvo bastante avanzado. ¿Okay? Es importante indicar que para esta descarga de fondos se hicieron dos modelos de funcionamiento hidráulico. Uno en Austria, que se hizo cuando esta descarga de fondos estaba ubicada a otro lado y no tenía este rápido, esta pendiente que está acá de 14%. Pero luego se hizo otro modelo físico de funcionamiento hidráulico en el Laboratorio Nacional de Edelca, que nos trajo muchas importantes recomendaciones que han sido aplicadas en el diseño. Esta carga de fondo está avanzada, pero no está terminada. Aquí vemos unas fotos de la descarga de fondo en construcción. Esta es la compuerta de operación, la compuerta que está más abajo. Esto que ustedes ven acá, aquí hay una y aquí hay otra, que no sale completa en la foto, son los bypass. Todas estas descargas de fondo con compuerta tienen bypass de menor diámetro para el manejo de presiones de agua, y aquí están unas válvulas disipadoras de energía. Aquí ven, para que se den una idea, que bueno, esta parte construida, fíjense, este concreto está vaciado, las compuertas están instaladas, falta completar los vaciados. Aquí están el acero que no está vaciado, en este caso aquí falta completar el blindaje aguas arriba y la transición entre el blindaje y la cámara de compuertas. Vemos ahora el aliviadero. Bueno, el aliviadero tiene un vertedero tipo Ogi, de abanico. Una vez que descarga por encima del vertedero, para poder estabilizar la carga hidráulica antes de entrar al rápido, aquí hay una sección de control que entonces sucede aquí que cae, hay un resalto hidráulico, se estabiliza el régimen, aquí se vuelve a formar altura crítica, y con el régimen estabilizado, pues se lanza a un canal rápido y aquí un lanzador de esquí. También debemos decir que de este aliviadero se hizo un modelo físico de funcionamiento hidráulico en el laboratorio de Edelca en Macagua, y que dieron unas recomendaciones muy, muy importantes que fueron aplicadas totalmente en el diseño. Aquí vemos el aliviadero, esto está ya construido, esto que se ve acá, esto está bastante adelantado
le faltan muros, etcétera. Aquí lo que se tiene es el refuerzo de la fundación del aliviadero, esto que está en amarillo, y esto no está nada construido. Aquí vemos una foto del aliviadero, aquí está lo que llamamos el estribo izquierdo, aquí está el aliviadero con sus muros, aquí está toda esta parte construida ya, aquí está el refuerzo. Cuando se tomó esta foto, hay fotos más nuevas que tienen más avance, el refuerzo de la fundación y lo que faltaría por construir en el aliviadero. Haciendo un resumen general entonces de todas las obras de regulación que hemos visto. Aquí está la presa, aquí está la pantalla de concreto. ¿Qué falta en la pantalla de concreto? Bueno, aquí hay una membrana Carpi que se puso. Habría que explicar un poquito este asunto. Se hizo la losa de concreto, pero la losa de concreto por problemas de fraguado tuvo retracción, entonces tuvo fisuras por retracción. Se hizo el análisis y corregir esa fisura, reparar esa fisura, tenía un costo. Y se averiguó y se preguntó cuánto nos salía poner una membrana Carpi sobre la membrana, sobre la losa de concreto, y resultó que era una opción más económica. Entonces, esa membrana Carpi se colocó, está colocada, pero tenemos información de que ha sufrido daños por vandalismo, etcétera, pero hay que hacerle algunas reparaciones y eso hay que preverlo. Aquí tenemos la descarga de fondo que la señalamos anteriormente. Hay que terminar vaciados de concreto, hay que reponer algunos elementos eléctricos e hidromecánicos, que algunos faltan, no se sabe por qué, pero no están. Hay que hacer la estructura de toma completa, hay que hacer la estructura de salida. Hay que terminar esto primero, totalmente terminar la descarga de fondo. Y luego de terminar la descarga de fondo y con su túnel de acceso número 4, entonces se puede trabajar en las obras provisionales para el manejo de desvío y luego taponar estos dos túneles de desvío para iniciar el llenado de la presa. También, entonces recordemos que hay que hacer todos los trabajos pendientes en el estribo izquierdo, que son muy importantes. Y aquí está el aliviadero, que ya hemos indicado lo que falta. Aquí en este círculo que está acá, yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Aquí hay un terraplén de contrafuerte, que lo que hace es estabilizar esta zona, esta topografía que está aquí. Pero tenemos información de que tenemos informes de la inspección de que este terraplén fue construido muy mal, no fue construido siguiendo todas las reglas del mundo. Entonces, por favor, hay que tener en consideración que esto hay que revisarlo con mucho cuidado y rehacerlo si es necesario. Aquí, en esta zona, se está propuesto un dique fusible para un aliviadero de emergencia que iría por aquí, cuyo anteproyecto está hecho, pero bueno, habría que estudiarlo y afinarlo. Y aquí en esta parte es donde decimos que la berma que está por aquí hay que continuarla aquí en el canal de aproximación del aliviadero. En relación a la vialidad, aquí hay que hacer un puente cuyas vigas inclusive están compradas, están en sitio, y aquí hay que hacer otro puente que entiendo que las vigas también están compradas, pero sería parte de la vialidad de acceso a la operación de las obras en un futuro. Vámonos un momentico al trasvase. Ok, bueno, fíjense, aquí ven simplemente una foto de construcción del túnel por el método de perforación, voladura y excavación y refuerzo, en este caso con acero, con estructura de acero y con concreto proyectado. Otra foto, pues igual, pues aquí está la máquina que hace las perforaciones, aquí están unos protecciones provisionales para los obreros y luego irían los revestimientos definitivos. Aquí un tramo terminado, pues aquí ven el piso en concreto con la carrilera para las locomotoras que llevan y traen material y equipo. Aquí ven el revestimiento de concreto proyectado, las tuberías de ventilación, tuberías de drenaje y aire comprimido y cableado para la iluminación. Esto es un tramo que está sano, pero aquí vemos un tramo similar, pero mira, cuando ya se empieza a dañar
que hubo de estos incidentes, hubo muchos durante la construcción del túnel y que se fueron reparando, pero que todavía algunos que quedan por reparar. Aquí ven una foto algo dramática. Mira, aquí se levantó la sorela, el piso, con todo el problema que esto trae, que hubo que rehacer esto. Y esta es muy dramática. Originalmente este era el diámetro, esta costilla que se ve aquí en color ocre, pero luego, fíjense, la inmediata se movió de aquí hasta acá. Esto casi que se cerró metro y pico el túnel, ¿no? Miren la gente, todo lo que se cerró este túnel se dañó, que hubo, eso ya se reparó, pero hubo que repararlo. Pero para que se den una idea del tipo de daños que se encontraron en este túnel, una geología muy complicada. Pero eso se estudió, o sea, una vez ya en el año 2008, 2009, este, ya, ya se estaba terminando, no, ya se había terminado la excavación total del túnel. Entonces se hizo un estudio completo de todo el túnel, longitud por longitud. Aquí están los tramos principales A, B, C, hasta la letra J. Entonces aquí vemos que se estudiaron todos estos tramos con mucho detenimiento, usando los mejores métodos en ese momento para el análisis geotécnico y diseño de revestimientos definitivos de túneles, y se hizo la propuesta para los distintos tramos. Aquí vemos los distintos revestimientos propuestos, o sea, las reparaciones y revestimientos definitivos propuestos para cada tramo. Aquí un ejemplo entre las progresivas 5000 y 6420. Estamos hablando de 1400 metros, donde se propone este diseño en particular, que se hizo un análisis muy detallado de cada propuesta, inclusive dando cantidades de obra. Como ejemplo, una de las tantas hojas, aquí vemos progresivas, inclusive 63 metros, 46 metros, 16 metros, donde se explica lo que hay que hacer en cada pequeño tramo del túnel para ir rehabilitando y luego, por supuesto, para ir poniendo los revestimientos definitivos. Como parte de los análisis, se usó un programa que se llama FACE, el programa canadiense de mecánica de rocas, muy, muy importante. Aquí vemos dos ejemplos de esta sección que les mostré anterior. Aquí está el desplazamiento del revestimiento para ciertas cargas, y aquí en la siguiente lámina vemos los esfuerzos sobre el revestimiento para distintas condiciones. Todo esto se fue analizando tramo por tramo, como ya dijimos. Pero eso se hizo en el año 2008, 2009. Luego estas fotos que ven acá son del año 2016. Quiere decir que después el túnel, bueno, siguieron trabajando de alguna u otra manera, pero casi creo que a partir del año 2014 los trabajos se detuvieron mucho, pero sí el túnel ha sufrido nuevos daños. Por tanto, es importante, hay que hacer un recorrido exhaustivo del túnel, hay que revisar todo y hay que ver cómo se van a hacer las reparaciones y los revestimientos definitivos. Hay que indicar que cuando se hizo el estudio de revestimientos definitivos, estos daños no habían ocurrido, pero tampoco se llegaron a ejecutar los revestimientos definitivos propuestos. Aquí vemos otra foto de los daños que ocurrieron. Esto es una foto del pozo de la obra de toma en la entrada del túnel de trasvase. Como dijimos anteriormente, se había propuesto una toma selectiva. Finalmente el Ministerio del Ambiente decidió hacer una toma de fondo solamente, no selectiva, pero ok, sí está hecho un pozo para el manejo de la entrada y también para el drenaje del agua en el túnel. Finalmente, pues, una vez hecho un recorrido de las obras y las tareas que están pendientes para Yacambú, vamos a tratar de hacer una pequeña cuantificación, por supuesto muy aproximada,
pero lo importante también que queremos señalar las obras que están pendientes, ¿ok? Entonces en la presa ya hablamos de la rehabilitación de la membrana, de la rehabilitación de la instrumentación y la estabilización del bloque, un bloque que está en el estrubo izquierdo que hay que estabilizarlo. Eso está previamente analizado y había que proceder a hacer este trabajo. Su estimación en este momento es del orden de los 3 millones de dólares. En la descarga de fondo hay que hacer el revestimiento de concreto faltante, hay que reponer los elementos hidromecánicos y eléctricos que faltan, hay que ejecutar la estructura de entrada y hay que ejecutar la estructura de salida. Se hace esta estimación del costo de estas obras. En las obras de desvío, una vez terminada la descarga de fondo, hay que hacer entonces la estructura provisional para operación de los túneles 1 y 2, hacer los tapones de cierre en los túneles 1 y 2 y la estabilización de los taludes aguas abajo de esos dos túneles. El estribo izquierdo es muy importante, hay que tomarlo muy en consideración, entonces habría que proceder a hacer la cortina de inyección complementaria y la cortina de drenaje complementaria. Estas propuestas fueron hechas en el año 2015-2016 por el ingeniero Kilian de Vries, que reestudió otra vez la estabilización del estribo izquierdo e hizo esa propuesta. Lamentablemente el ingeniero Kilian de Vries ya no está, murió, uno de los mejores ingenieros geotécnicos que ha tenido Venezuela. Hay que hacer la terminación de la berma sobre el canal de aproximación de la Libera, como ya se enseñó. Eso está proyectado desde origen, pero no se hizo porque ese espacio se usa para vialidad. Y hay que hacer anclajes en muchas zonas aguas abajo que requieren de anclaje pasivo o anclaje activo. También habría que hacer totalmente la instrumentación del estrubo izquierdo. Gran parte de ella se ha perdido. En el aliviadero, la culminación del rápido, la estructura de y la estructura y estabilización de los taludes en el aliviadero. También hay que hacer una construcción de 2 puentes sobre el aliviadero. La berma y contrafuerte y fusible. Acuérdense que les indiqué una berma en el estribo izquierdo del aliviadero, que hay que reconstruir esa berma, hay que revisar esa berma y también en la misma zona hay que entonces trabajar el dique fusible y el aliviadero de emergencia. En cuanto a vialidad, hay que hacer la construcción de vialidad definitiva en el propio sitio de presa y en la carretera que viene a llegar al sitio de presa, ya sea mediante un puente sobre el Valle de la Quebrada Honda o haciendo un recorrido hacia la cola del embalse. Esas alternativas están estudiadas, habría que reestudiarlas y proponer una solución definitiva. En relación al túnel de trasvase, bueno, las obras principales estaríamos hablando rehabilitación de todas las instalaciones que se perdieron, eh, están totalmente perdidas, lo que es iluminación, ventilación, drenaje, eh, aire comprimido, etcétera, carrileras para los ferrocarriles están perdidas. Entonces hay que rehabilitar las instalaciones, los campamentos, hay que rehabilitar los tramos dañados, como vimos en la foto, hay que hacer los revestimientos definitivos de aquellos tramos donde están propuestos y que lo requieran. Hay que hacer un revestimiento especial en el tramo de la falla de Bocono, que también está previsto. Y hay que hacer un revestimiento en acero del tramo final del túnel. También hay que terminar la boca toma y ver si se hace selectiva o no. Y hay que hacer la vialidad para llegar a la boca toma. Ese trabajo se estima en el orden de los 110 millones de dólares. Es importante indicar que estas estimaciones lo estamos haciendo más o menos a precios internacionales, no a los precios que se han usado en Venezuela durante los últimos 20 años, que son bastante más altos que los precios internacionales de obras de ingeniería. Entonces, fíjense que con esto para el túnel estamos estimando unos 110 millones de dólares y para las obras de regulación unos 40 millones de dólares. Estaríamos hablando del orden de los 150 millones de dólares. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y ahora quedamos a la espera de sus preguntas.
Gracias, profesor. Corrió bien la presentación. Invitamos a todos nuestros participantes, invitados, que si quieren hacer alguna pregunta, por favor, vía chat para compartirla. Están colocando, muy buena presentación, Juan Andrés Ramírez. Sí, por aquí están haciendo Verónica, muchas gracias. Bueno, la presentación la pueden, por favor, compartir por correo. Esta presentación la administra, bueno, por supuesto, tanto el profesor como el equipo de aula virtual IESA, y estaremos indicando dónde se va a publicar. Aquí Alejandro Suárez hace la siguiente pregunta. Al contar con todos los recursos económicos a disposición, ¿qué tiempo se estima para la culminación de la obra? Esa pregunta es bien buena, pero bueno, primero que todo habría que, como dijimos ahí en la charla, hay que examinar bien qué es lo que hay que hacer, detallar lo que hay que hacer, los trabajos que hay que hacer estimación de costos y yo, perdón, yo diría llamar a licitación para la ejecución de las obras que haga falta. También habrá que conseguir financiamiento. Por lo tanto, eso es un proceso. Ahora, una vez que se inicie ese proceso, mira, yo me voy a atrever a simplemente comparar con el túnel de Olmos, que es un túnel que hablamos en la charla anterior y que se hizo. Pues. Olmos, el túnel total son 21 kilómetros, ya estaban casi 6 hechos. Lo que se hizo fueron, vamos a poner así, unos 14 kilómetros adicionales de túneles, pero excavación, revestimiento, etcétera. Bueno, mira, Olmos totalmente desde cero se tardó 5 años, por poner un ejemplo, que un túnel es similar, porque tenía otro tipo de complicaciones, pero era complicado. Y eso se tardó, la excavación y revestimiento, 4 años y pico. Vamos a suponer, usando lo que nos pasa aquí en Venezuela por X razones, pero yo pienso que si se trabaja realmente con buena ingeniería y seriamente, y en buena administración, es decir, que no se vayan a acabar los recursos económicos en la mitad del trabajo, eso es un trabajo que se puede hacer perfectamente en 2 años o 3 años, todo. Pero debo indicar, como dijo Luis Miguel Suárez en la charla que dio de Cuira, bueno, lamentablemente aquí en Venezuela esa cosa pues se alargan. Los túneles de desvío tienen más de 40 años desviando el río Yacambú. Y la presa de RCC, que se hizo en 1993, 92, 93, como para que durara 2 años. Bueno, imagínense, si se hizo en el 93, estamos en el 2020, tiene 27 años funcionando una obra que se hizo para que trabajara 2 o 3 años. Muy bien, gracias, profesor. María Isabel Fonseca pregunta, buenas tardes, excelente conferencia. Si puede comentar sobre el uso de las membranas Carpi para corregir problemas en la losa de concreto. Sí, es cierto. Es interesante porque en el caso de Yacambú, como yo lo dije muy corto en la charla, se empezaron a observar una serie de fisuras en el concreto de la losa impermeable de la presa. Se analizaron esas fisuras, se cuantificaron, etcétera, y se estudió el método que se ha usado en otras presas del mundo. Por ejemplo, en Venezuela se usó el Caroache de reparación de fisuras. Y bueno, se cuantificó. En este caso resultó, la membrana, la losa de Yacambú no es muy grande el área. Son un poquito menos de 10.000 metros cuadrados de área. Bueno, y se hizo el análisis de costos y resultó que era más económico
simplemente poner una más económico y más rápido, y yo diría que hasta más seguro, bueno, poner sobre la losa una membrana Carpi, que fue lo que se hizo. Ahora, lamentablemente, tenemos información de que la membrana Carpi ha sufrido daños, pero también sabemos que es relativamente fácil reparar las membranas. En este caso, es una membrana, geomembrana tipo Carpi. Luis Carlos Silva pregunta, buenas tardes, ¿cuánto ha sido hasta ahora la inversión realizada en las obras de Yacambú? Bueno, mira, es una especie de misterio, ¿no? Porque, pero de acuerdo a una información que yo vi, como me imagino muchos de ustedes, vi en un noticiero en un momento dado en televisión, yo vi al ministro del Ambiente y los Recursos Naturales, que yo no sé si se llamaba así porque le han cambiado ese nombre muchas veces, pero el ministro decía que a partir del 2020, perdón, a partir del año 2000, el ministerio había invertido en Yacambú más de 600 millones de dólares. Bueno, yo no sé dónde, pero eso decían. Entonces, si uno suma todo eso, Yacambú ya lleva como 800 millones de dólares, pero yo diría que no todo ese dinero está metido en Yacambú, está en otra parte. Muy bien. Juan Ramírez, ¿han evaluado la edad de las presas existentes en todo el polígono? Espérate, Yadiena, no oí bien, me repite, por favor. Sí, sí. Juan Andrés Ramírez pregunta, ¿han evaluado la edad de las presas existentes en todo el polígono? Hola, Juan Andrés. Mira, no se ha hecho una evaluación, pero en el caso de Los Cerritos, hay un estudio sobre el asolvamiento de la presa de Los Cerritos y la pérdida del volumen útil. Y también hay inclusive una propuesta para elevar la cota del vertedero, del aliviadero de Dos Cerritos, para aumentarle su capacidad útil, en el caso de Dos Cerritos. Atarigua es una presa más joven, creo que todavía tiene bastante volumen útil para muchos años más. Atarigua, es más, tampoco el agua de Atarigua está haciendo, Atarigua tiene una función que es control de inundaciones, y el área de riego que se está usando de Atarigua no es muy grande, y el agua que se da para Carora tampoco. Ese es el caso de Atarigua. Bueno, Dos Bocas no está construida, Las Palmas no está construida. Cerca de Barquisimeto está la presa Guaremal y Yaritagua, que sí, ya casi que cumplió su vida útil porque está prácticamente asolvada. Eso es lo que creo que te puedo responder, pero más nada. Oscar Rojas pregunta, ¿cuál es el estimado en porcentaje de obra ejecutada del túnel de trasvase? Bueno, Oscar, para no lo voy a decir en porcentaje, pero todo el túnel de trasvase está excavado, que quizá lo más importante en el caso del túnel de Yacambú, porque debemos recordar que hubo varias empresas fuera de Venezuela que dijeron que el túnel era imposible de construir, y escribieron muchísimos artículos diciendo que ese túnel no era construible. Y como lo hemos dicho anteriormente, ese túnel lo terminó de excavar una empresa venezolana, la empresa Del Aqua, con mucho esfuerzo, muy buena ingeniería, muy buena voluntad de trabajar. Ya la excavación se terminó, que es lo más importante en el caso de Yacambú. Falta rehabilitar las zonas que se han dañado, así como una carretera que se le caen los taludes y hay que rehacer ese tramo de carretera, hay que rehacer algunos tramos, hay que hacer los revestimientos definitivos. ¿Qué porcentaje? Mira, oye, es como difícil hablar de porcentaje, pero vamos a hablar de las obras, como dijimos ahí. Como yo dije antes, se hizo un estudio, el mismo sistema hidráulico Yacambú Keyboard ordenó un estudio, principalmente manejado por el ingeniero Alejandro Muguerza, donde se hizo un análisis muy exhaustivo de lo que hay que hacer en el túnel para su operación definitiva.
Por supuesto, un estudio como ese había que reactualizarlo. Eso es lo que te puedo decir en cuanto a porcentaje. Jacobo Rubinstein, excelente. ¿Hay empresas nacionales con capacidad de acometer las obras? Hola, Jacobo, un placer. Pues yo diría que sí, como dije anteriormente, la empresa del Aqua es una buena empresa venezolana. Lamentablemente el creador del Aqua, el señor Franco Biocchi, ya falleció, pero queda su hijo y el grupo que ellos formaron. Creo que ahorita en Venezuela no tiene mucha actividad, pero sé que están trabajando fuera de Venezuela. Es una muy buena empresa. Está del Aqua, está Winkler, está... sí, en Venezuela hay empresas para hacerlo y para hacer los estudios. Se me ocurre decir, como dijo Luis Miguel en la conferencia de Cuira, sí, todavía quedamos varias oficinas de ingeniería en operación en Venezuela que creo que tenemos capacidad para hacer todo eso. Y si es necesario, pues llamaríamos a algún consultor internacional especializado para problemas puntuales. Dacio Forja pregunta, una vez terminados los túneles en los tramos que están geológicamente afectados, ¿tenemos garantía de vida útil esperada? Mira, esa es una pregunta buena en el sentido de que la mayoría de los túneles del mundo se han comportado bien desde el punto de vista geológico, pues, y sobre todo túneles de agua. Hay túneles, yo voy a mencionar un túnel en el cual tuve oportunidad de hacer una pasantía, cuando muchos de ustedes no habían nacido. Estoy hablando del año 1971. En un túnel del metro de la ciudad de San Francisco, California, el túnel que atraviesa la bahía por debajo, atraviesa por debajo del mar, entre la ciudad de San Francisco y la ciudad de Oakland, donde está la Universidad de Berkeley. Ese túnel atraviesa una falla importantísima y activa que se llama la falla de Hayward. Y bueno, ese túnel está construido por debajo del mar, por ahí pasa el metro, y eso se terminó de construirnos en 1972, ¿ok? O sea que miren toda la cantidad de años que tiene y está funcionando. Debemos decir que lo que tenemos propuesto para el revestimiento de Yacambú en el cruce de la falla de Ocono es un diseño similar a ese diseño que se usó en la falla de Hayward en el túnel del metro de la ciudad de San Francisco que se llama BART, B-A-R-T. Okay, muy bien. Oscar Rojas, muy buena presentación. Felicitaciones por esta iniciativa. Roberto Lares, presentación. Mi pregunta es si han estimado la demanda de energía eléctrica de las estaciones de bombeo para las diferentes rutas. Sí, por ejemplo, para la opción esa de bombear el agua hacia la cima, entre Yacambú y el Valle de Quibor, pues se estimaron las demandas de energía eléctrica. Oye, no, de memoria no me lo sé, pero sí se hizo toda esa estimación y se veía que uno de los primeros problemas que hay para una alternativa de esa es a quién le compras esa cantidad de kilovatios para bombear. Es difícil. Entonces, las otras alternativas requieren relativamente, la alternativa que de acuerdo a los análisis es la más atractiva, que es en caso que no se use el túnel de Yacambú, sino llevar el agua de Yacambú hacia Barquisimeto por tuberías, ya estamos hablando de unos 110 kilómetros de tuberías. El bombeo es relativamente poquito, porque fíjense que el nivel normal del envase de Yacambú es 751 y la cota media de Barquisimeto es 400 y pico. Entonces hay carga bastante para llevar el agua por gravedad hasta casi que los cristales. Los cristales está entre la carretera entre Barquisimeto y Acarigua, pero más llegando a Barquisimeto. Entonces el bombeo ahí es relativamente poco. Sí, eso está estimado, están los análisis que se han hecho. De memoria no me lo sé. Dacio Forja pregunta, ¿cómo hacemos para que los precios corrientes en el país se aproximen internacional? Bueno, yo voy a dar una respuesta como simplista. Bueno, si se hicieran licitaciones internacionales
como siguiendo todas las reglas de licitaciones internacionales que proponen, entre otras cosas, los organismos multilaterales de financiamiento, pues mire, yo creo que sí nos vamos a ver obligados a que los precios, y por supuesto que no haya corrupción, que los precios en Venezuela sean similares a los internacionales. Yo creo que en la charla anterior yo expuse que cuando una misma empresa estaba haciendo algunos túneles en Venezuela, no el de Yacambú, por cierto, esa misma empresa y estaba haciendo túneles en otro lado donde yo tenía información, resulta que en Venezuela el mismo tipo de túnel estaba costando 5 veces más que lo que estaba costando en otro país latinoamericano. Eso es un ejemplo. Puede haber muchos más. Claro, con corrupción y con desconocimiento y con ineficacia no se puede. Tenemos que ir a trabajar como es correcto, como es debido, haciendo licitaciones serias y administrando seriamente. Pedro Córdoba, buenas tardes. Muy buena la presentación. En base a su observación de los costos, ¿cuál cree usted será el porcentaje de incremento de los costos con la situación del país? Oye, yo no entendí mucho la pregunta. ¿Cuál será el incremento de los costos de la situación del país? Oye, no sé, no estoy claro. Primero, yo no soy economista, no, soy ingeniero civil, pero no sé, los costos ahorita son son bastante universales, ¿no? Cuando uno va a ver el costo de tubería, de cuánto cuesta el kilo de acero, en Nicaragua, en Chile, en Argentina, en Brasil, es más o menos parecido, ¿no? El metro cúbico de concreto, el metro cúbico de grava compactada y colocada. Hoy en día hay bastante, inclusive por internet, pues uno busca la información de los costos. En Venezuela, bueno, todos sabemos, ahorita no sabemos ni cuál es la moneda, entonces es muy complicado saber lo de los costos, pero aspiramos que todo esto se va a poder regularizar. Eso esperamos. Miguel Nucete hace un comentario. Quizás el problema fundamental va a ser las prioridades que vaya a tener el país con un nuevo gobierno, pues se tratará de minimizar las grandes obras y tratar de optimizar el uso de agua existente, que como es sabido es poco eficiente. Un comentario. Totalmente de acuerdo. En el Plan País hablamos de eso. Pues lo primero que tenemos que hacer es rehabilitar. Felizmente tenemos bastantes sistemas de riego robustos. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Barquisimeto, de Lara, el sistema de Los Cerritos es un buen sistema. Estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero Nucete. Tenemos que rehabilitar la infraestructura que tenemos y aprovecharla lo mejor posible. Ahora, una de las necesidades futuras de Venezuela o actuales es la agricultura, la producción de alimentos. En el caso del Valle de Quibor, yo creo que vale realmente la pena hacer el análisis para poder regar el Valle de Quibor. Yo pongo tres ejemplos, voy a poner rápidamente. En Perú, donde he estado muy involucrado, miren, el proyecto Olmos es un trasvase tipo Yacambú y su propósito es riego y el éxito ha sido bastante importante. Más al sur, en el mismo Perú, en Trujillo, está un proyecto que se llama Chavimochic. Para que se den una idea, también tiene una presa de 90 metros de alto, tiene más de 15 kilómetros de túnel. Oigan esto, 120 kilómetros de canal principal para riego. Y eso está en construcción. Otro proyecto en Perú, en Arequipa, Majés Siguas. Majés Siguas, el proyecto está en construcción, una presa de 90 metros de altura, un túnel, más de, no sé, 20 y pico kilómetros de túneles, casi 80 kilómetros de canales para regar
en la zona de Majé-Sigua, cerca de Arequipa, y se está haciendo. Y estoy hablando de 3 proyectos de riego enormes que se están haciendo en Perú y con financiamiento externo para agricultura. Para agricultura. Mire, voy a dar y además un cuentico rápido. Hace 2 o 3 días, aquí yo estoy ahorita en Estados Unidos, en Pittsburgh, en un automercado compré uvas peruanas, que son buenísimas. Qué agradable es comprar uvas peruanas, que si no me equivoco, vienen del proyecto donde uno ha estado trabajando, de Olmos. Sí, yo creo que hay que hacer inversión en agricultura. Ahora, la priorización, ciertamente, tendremos que tener una especie de coplanar, o coplanar no, como era antes de coplanar, la que estaba encima, un ministerio de planificación general nacional que oriente las inversiones del país en educación, en salud, en obras públicas, etcétera. Germán Muscat, excelente presentación, muy clara, respaldados por tu autoridad y experiencia. Concluyo entonces que Yacambú es la forma más económica para el abastecimiento de la zona. ¿Cuál es la posibilidad de conseguir financiamiento con tantos problemas que se han presentado en los casi 50 años que lleva su construcción? Hola, don Germán. Sí, bueno, mira, eso es correcto. O sea, es un proyecto que tiene como mala fama, pero quien más ha invertido en ese proyecto ha sido la Corporación Andina de Fomento. Inclusive el último préstamo que iba a hacer la Corporación Andina de Fomento lo paró por cuando vio que las cosas no estaban muy claras. Y yo creo, como no lo dice todo, casi todos los agentes financieros, mire señor, si usted cumple con el librito, o sea, si usted hace los estudios de factibilidad técnica y factibilidad económica de cualquier inversión, los hace bien hechos y los presenta bien presentados, puede lograr el financiamiento. Yo creo que sí, se puede hacer un análisis bien detallado de lo que hay que hacer. Por eso yo quise empezar esta charla. Primero, antes de decir, mire, vamos a reparar Yacambú, quise, como lo vieron, proponer que, bueno, hay alternativas. Se puede hacer 2 bocas, se puede terminar Las Palmas, se puede hacer mejor uso de Atarigua y 2 Cerritos. Sí, hay que hacer alternativas. Pero de acuerdo con esos números, pareciera que es importante poder terminar Yacambú para 2 cosas: riego en el Valle de Quibor y abastecimiento de la ciudad de Barquisimeto para el año 2030. Otra cosa, que las estimaciones de población a futuro o de demanda a futuro, pues obviamente hay que revisarlas, puesto que el país ha cambiado y el mundo ha cambiado, inclusive después de la pandemia, pues los consumos van a variar de una manera y otra, y hay que analizarlo de acuerdo al mundo que ahora vamos a empezar a vivir. Fernando de Carli, buenas tardes, felicitaciones. ¿Cuál era el tiempo estimado originalmente del proyecto? Oye, Fernando, bueno, otra vez lo mismo. El tiempo a lo pasado no sabemos. Mira, yo voy a hacer un comentario, hacer un poco delicado. En el año 2008, la empresa Sistema Hidráulico Yacambú Quibor contrató en la terminación de las obras de regulación, o sea, llámese presa, aliviadero, el trabajo del extrudo izquierdo, la descarga de fondo. Lo contrató con una empresa que nunca antes había hecho ningún tipo de trabajo de obras hidráulicas importantes. Nunca antes. Por supuesto, esta empresa, después de varios años trabajando, se comió, no sé, el 60% del presupuesto y había hecho el 10% del trabajo. Así no se puede. Entonces, las estimaciones
en ese momento todo fracasó por una cantidad de circunstancias similares a las que acabo de mencionar. Pero, repito, como dije un poco antes, yo creo que si una vez que se consiga el financiamiento y se hagan todos los estudios bien hechos y que se inicie, yo pienso que iniciando ese trabajo, en 2 o 3 años se puede poner en funcionamiento Yacambú. Simultáneamente, había que arrancarlo del sistema de riego para tener el sistema de riego a punto en lo que podamos traspasar el agua. Pero repito, como todos los infinitos proyectos en Venezuela, hay que estudiarlos muy seriamente, con mucho cuidado, y hacer todos los pasos y tareas que se requieren para poder llevar a éxito cualquier proyecto. Ok, tenemos un comentario de Juan Andrés Ramírez. Gracias por la explicación. En función de su repregunta, lo decía porque Yacambú se desfasó con respecto a las obras. Luis Rotundo, felicitaciones. Si se opta por generar electricidad a la salida del túnel, seguramente se requerirá un embalse compensador. ¿Tiene algunos costos ese embalse? Hola Luis, placer. Mira Luis, lo que pasa es lo siguiente. Como dijimos antes, a cota de nivel normal, el embalse de Yacambú daría unos 60 metros de columna de agua en la salida del túnel. Pero esa cota de nivel normal, cuando el embalse esté a 751. Pero obviamente en los estudios de movimiento de embalse que se hicieron, pues el embalse llega un momento que también baja su cota. Entonces, termina en la salida del túnel con menor carga hidráulica. Y lo que en un estudio preliminar que se hizo del sistema de riego usando tuberías, se hace un análisis de operación de tal manera de usar la carga hidráulica del embalse para la distribución de agua en el sistema de riego y poder cumplir con unos 20 metros de columna de agua mínimo en la entrada de cada parcela de riego. Como tú sabes, pues es un asunto más complejo. Me voy a permitir hacer el comentario de que hubo otro proyecto que se contrató con una firma cubana que, bueno, cómico, porque decidieron romper toda la carga en la salida del túnel y ahí poner una estación de bombeo para llevar el agua a un cerro. Imagínense, estamos hablando de un caudal medio de 11 metros cúbicos por segundo, pero de caudales puntuales de 18 metros cúbicos por segundo. Querían proponer una estación de bombeo en una serranía para buscar carga. Bueno, por supuesto yo pegué un grito y muchos otros ingenieros también, pero ese proyecto está por ahí y costó un dineral. Pero, repito, no está previsto el generar energía eléctrica con el trasvase de Yacambú. Vamos a usar la carga hidráulica para la distribución de agua hacia el riego y bueno, para llegar a la planta de potabilización, que es fácil porque la planta de potabilización está a cota que 690, no me acuerdo ahorita, pero 620 y pico. O sea que sí hay cota para llegar a la planta de potabilización sin ningún problema. Andrés Marcano, se han mantenido validadas las estimaciones iniciales tanto a nivel hidrológico como a nivel de consumo. Obviamente bastante disímil por condición país. Habiendo variado las estimaciones hidrológicas, ¿qué tanto se ven afectadas las premisas originales? Esa pregunta es buena en el sentido de que ciertamente con las nuevas técnicas, que hay bastantes nuevas técnicas de análisis de hidrología y con cierta data adicional que debemos tener, en teoría debe haber una estación, no sé si todavía está operativa, en el río Yacambú, agua abajo del sitio de presa, con mayor data. Claro, yo creo que sí vale la pena hacer mayor afinación del escurrimiento del río Yacambú y el movimiento del embalse, la simulación de operación del embalse Yacambú. Eso ciertamente habría que hacerlo. Y bueno, eso es lo que va a redundar en cómo
va a ser el análisis de el área a regar, pues, o el tipo de riego. Por otro lado, debemos reconocer que en estos años se han ido implementando unos sistemas de riego bastante más eficientes que lo que había hace 20 años. Oscar Rojas, muchas gracias. Diego Suárez, felicitaciones por la charla. La excavación del túnel a través de la falla de Boconó tiende a cerrarse. ¿Este problema será recurrente a lo largo del tiempo o tiende a paralizarse en algún momento? Hola, Diego. Mira, el análisis que hicimos, que se hizo muy cuidadoso, haciendo con todas las técnicas que se tienen para el revestimiento del túnel a lo largo de los 1.300, 1.500 metros de falla de Boconó. No, la idea es que ese revestimiento es suficientemente fuerte para que no se cierre. Es hecho en base a concreto armado, concreto proyectado armado, y puede trabajar perfectamente con la carga geostática de casi 1.000 metros de carga geostática. Pero sí puede, se ha hecho el revestimiento de esa forma. ¿Por qué? Porque ya se liberó parte, como tú lo sabes, en cuestiones de geotecnia, ya se liberó gran parte de lo que se llama la curva característica de un macizo rocoso. Al excavarlo la primera vez ya se liberó gran parte del esfuerzo, y los esfuerzos que tiene el revestimiento son un poco menores ya liberados. Franklin Gallardo, excelente exposición. Rafael, de construirse exitosamente este proyecto, ¿se han adelantado los proyectos de tratamiento y distribución de estas aguas en las zonas que van a ser beneficiadas? Bueno, fíjate, no sé si te refieres a la parte de riego. Franklin, hola, ¿cómo estás? A riego o abastecimiento. Para abastecimiento de población, se hizo un análisis muy detallado, lo hizo una firma venezolana, de la calidad de las aguas del embalse Yacambú. Ellos propusieron una toma selectiva con 3 entradas, o sea, a 3 cotas distintas, y así se diseñó. Lamentablemente, después el ministerio, contrario a lo que hizo en Cuira, que mandó a poner 10 tomas, aquí decidió poner una sola en el fondo. Probablemente la captación de calidad de agua será un poco menor si es nada más que la del fondo. Pero ahí está, a la salida del túnel, está la planta de potabilización Ciudad de Barquisimeto, que está en Quibor, pero que se llama Ciudad de Barquisimeto, que es la que trata el agua de Dos Cerritos. Y el agua de Yacambú va a ser ciertamente más, con menos sedimentos, menos turbia que la de Dos Cerritos, puesto que se trata de un parque nacional Yacambú, que debemos decir está bastante, bueno, hasta donde yo iba por allá, bastante conservado. No tiene tantos sedimentos. Y se supone que el embalse va a ser deforestado antes de ponerlo en funcionamiento por el asunto de eutroficación. Y para riego, bueno, el agua es bastante clara, pero para riego sí, hoy en día, si por ejemplo se riega por goteo, el agua tiene que ser muy clara. Hay que hacer los análisis de cómo, no sé, si habrá que poner un desarenador más abajo, etcétera. Oye, eso hay que analizarlo, hay que estudiarlo, y depende de los sistemas de riego que se vayan a usar. Kenny Escobar dice, Cordiplan, profesor. Es su única pregunta. Sí, bueno, Cordiplan, a eso me refería. Espero que en un futuro vamos a necesitar todos los venezolanos un Cordiplan, y en el caso del agua, pues también un organismo que tenga una visión a nivel nacional, que vaya orientando a todos los venezolanos, a las instituciones venezolanas, hacia dónde debemos dirigir las inversiones, tal como lo ha dicho Lucete, Germán, etcétera. Oye, sí, necesitamos a alguien que tenga una visión global hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Oscar Rojas, siempre se mencionó que lo más importante de concluir el embalse de Yacambú y el túnel de trasvase era la irrigación del valle de Quibor para la producción agrícola.
Andrés Sí, bueno, es cierto. O sea, si Yacambú va a trasvasar un caudal medio de 11 metros cúbicos por segundo. De esos 11 metros cúbicos por segundo, originalmente se plantearon que 8 metros cúbicos por segundo iban para riego y 3 metros cúbicos por segundo para la ciudad de Barquisimeto. También el Ministerio del Ambiente en un momento dado dijo que no, que cero agua para Barquisimeto y que todo debería destinar al riego de Valle de Quíboro. Bueno, yo diría lo siguiente, si se hace el proyecto Dos Bocas, que es un proyecto, en mi opinión, técnica y económicamente factible, si se hace el proyecto Dos Bocas, se le puede llevar agua de Dos Bocas hacia Barquisimeto, a todo el área de Barquisimeto, Caudal, Yaritagua, etcétera. Y que ya dijimos, se puede llevar 6 metros cúbicos por segundo, o más si se quiere, porque Dos Bocas tiene un caudal regulado del orden de los, si no me equivoco, 16 metros cúbicos por segundo. Bueno, yo diría que si se lleva agua de Dos Bocas para abastecimiento de población, se puede usar todo el agua de Yacambú para riego e inclusive más agua de Dos Cerritos para riego. Andrés Marcano pregunta, muchas gracias profesor. En su oportunidad cuando nos dio clase de Ingeniería Hidráulica en la UCAP, tuvimos la oportunidad de visitarla gracias a su gestión, una experiencia y oportunidad increíble. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Y tenemos en este momento una última pregunta en el chat. Felicitaciones, ingeniero Guevara, por mantenerse al día con Yacambú. En algunos análisis recientes se ha recomendado analizar otras opciones para abastecer de agua Barquisimeto. De ser así, se pudiera terminar Yacambú solo con fines de riesgo. ¿Se podrá justificar económicamente una opción de este tipo? Bueno, sí, creo que anda por lo que comenté anterior. Pues Dos Bocas es un proyecto que yo considero que es factible tanto económicamente como técnica como económicamente. Es más, debo decirle que yo trabajé en Fudeco como el ingeniero Miguel Nucete, que está por ahí también, hace muchos años, y desde que estábamos en Fudeco y hicimos el inventario de obras hidráulicas de la región centro-occidental, se consideraba que el proyecto Dos Bocas había que hacerlo en un momento dado. Sí, ciertamente. Yo creo que como parte del aprovechamiento del mismo río Carigua, porque Yacambú es afluente del río Carigua, a la larga, si tenemos los recursos, sería bueno contar con Yacambú y con Dos Bocas. Muy bien. Gracias, profesor. No tenemos más preguntas por el chat. Es decir, que podríamos ir finalizando esta parte. Por supuesto, muy agradecida, pero algunos comentarios finales. No, muchísimas gracias a José María, a Yaidet, al IESA por habernos invitado a exponer algo de este proyecto. Muchísimas gracias a los señores que, oye, tuvieron la paciencia de estar aquí oyéndonos, que yo veo que muchos son gente muy ocupada y muy conocedora, quizás más que yo, de muchas de estas cosas. Bueno, qué agradable que hemos podido compartir este rato. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, a usted por tan agradable conferencia. Y bueno, sí, efectivamente darle las gracias a todos nuestros participantes, invitados por su asistencia la tarde de hoy, al profesor José María de Viana, a todo el equipo IESA, así que feliz tarde. Gracias. Hasta luego.